Bienvenidos al curso de Historia del Arte. Vamos a comenzar con el módulo número 2. En esta ocasión vamos a ver el arte medieval tardío y arte desde la modernidad hasta el neoclásico. Es importante hacer notar que el arte medieval tardío va a comenzar después de las cruzadas, ya que las cruzadas van a servir como una gran experiencia de culturación, ya que muchas de las personas que viajan en las cruzadas al llegar a Oriente van a quedar maravilladas con lo que pueden ver, no solamente por su paso en la zona del Imperio Oriental, sino también al llegar a Tierra Santa, lo que ellos van a poder ver de lo que tenían tanto como avances de cultura, filosofía y ciencia las distintas naciones islámicas. También es importante hacer notar que el desarrollo del arte medieval va a irse diluyendo poco a poco, empezando sobre todo en Italia, que había tenido un gran avance en tanto el arte como la filosofía y la ciencia, siempre poniendo como principal elemento el humanismo. No solamente va a ocurrir esto en la zona mediterránea, sino que también por el norte de Europa va a haber un desarrollo que va a ir generando poco a poco el Renacimiento. Y vamos ahora a ver el tema 5, que es el arte medieval. La Baja Edad Media también es conocida con el nombre de gótico. Esto porque se pensaba que todos los estilos artísticos habían sido generados por una tribu bárbara, que es la tribu de los godos. De ahí que el nombre que se le dio a este término en el Renacimiento fue el de arte gótico. Recuerden que el arte gótico surge después de las cruzadas en el siglo XI y XII. Junto con la llegada del desarrollo urbano y los inicios de la burguesía, el estilo gótico que surge en Francia se va a ir expandiendo por toda Europa gracias a la influencia de una nueva orden, una orden monacal que se conoció como la Orden del Císter. Esta orden va a sustituir en influencia a la Orden de Cluny, que fue otra orden monacal que tuvo gran influencia sobre todo en el periodo románico. También es importante mencionar que el desarrollo de las ciudades va a permitir que existan nuevos recursos. No solamente se trata ahora de sembrar la tierra, sino que también se puede generar riqueza mediante el trabajo artesanal, el trabajo manual, así como por el comercio. Como resultado, la iglesia va a perder mucho del poder que tenía en el periodo anterior, y este va a pasar no solamente a la nobleza, es decir, reyes, condes, duques, sino que también va a pasar a la surgiente burguesía, que va a tener acceso a los medios económicos. El arte gótico va a desarrollar sobre todo estructuras de tipo arquitectónico como catedrales. También van a desarrollar el arte de escultura y el arte de la pintura. De la misma manera que al final del románico, el arte gótico va a tener una necesidad pedagógica para enseñar el evangelio a los feligreses. Las características que tiene el arte gótico son, por un lado, que debe de ser funcional. ¿Por qué? Pues porque una iglesia debe de funcionar como un templo. Si una catedral, por muy hermosa que sea, no tiene las capacidades de funcionar como un templo, no tiene ningún valor. También tiene un gran valor óptico en sentido estético, es decir, debe de ser hermosa, debe de ser bella. Debe de enaltecer también el sentido espiritual y, sobre todo, debe de hablar de la grandeza de Dios. Dentro de los temas más importantes, los que más se van a repetir van a ser el juicio final, así como las imágenes y obras tanto de Cristo como de la Virgen, tanto en escultura como en pintura. Hasta el siglo XII las ciudades tenían una vida muy inestable. La arquitectura gótica va a empezar a alejarse de estas características tan típicas romanas, como eran las fachadas sobrias, los muros muy pesados, que servían no solamente como edificios de culto, sino a la vez como fortalezas.
Aquí tenemos un ejemplo de una ciudad francesa que aún tiene sus murallas originales. Con la llegada del gótico, dado que va a haber una mayor importancia por el poderío económico que por el poderío militar, van a dejarse de utilizar tanto las grandes murallas. Recuerden que no es que ya no fuera importante la guerra va a seguir siendo muy importante durante toda la historia de la humanidad, sino que era mucho más fácil vencer al enemigo comprando ejércitos que construyendo grandes murallas. Dentro de los edificios más importantes de las ciudades van a estar las catedrales, que se construyen con una gran cantidad de recursos que provienen de las indulgencias. Las indulgencias eran una especie de cartas que ofrecían los obispos mediante un pago para perdonar los pecados y de esta manera asegurarle al feligres la entrada al cielo. La catedral gótica va a tener un significado muy importante en la nueva relación entre el hombre y Dios, entre lo profano y lo divino, y se van a elevar hasta el cielo, tratando de alcanzar, valga la redundancia, precisamente el cielo, entendiéndose como divinidad. El hombre se siente capaz de alcanzar a Dios y por eso va a construir cada vez más y más y más alto. Existen muchos edificios importantes, pero bueno, los más representativos podríamos enunciarlos como los siguientes: la Catedral de Notre Dame en París, la de la ciudad de Chartres, la de la ciudad de Amiens, así como también el Duomo di Milano, que esta última está en Italia. Aquí vemos una imagen de la Catedral de Notre Dame en París, que fue construida entre los siglos XII y los siglos XIII después de Cristo. Como características principales que guarda todavía del románico tenemos las arquivoltas, que son estas como entradas que van a irse haciendo cada vez más pequeñas, así como la presencia de un rosetón que ya va a ser un gran ventanal en la fachada. La Catedral de la Asunción de Nuestra Señora en la ciudad de Chartres, también en Francia, va a tener una estructura muy similar a la de Notre Dame. Esta va a estar construida en el siglo XIII, aunque de proporciones menores. Aquí va a haber una diferencia, y es que las torres no van a ser simétricas, sino que conforme fue avanzando la construcción, primero se construyó la torre derecha y finalmente se construyó la torre izquierda. Otra catedral que va a seguir el mismo estilo, este estilo gótico con una nave central, dos torres que van a tratar de ser cada vez más altas, es la Catedral de Nuestra Señora de Amiens. Sigue la misma lógica de la Catedral de Notre Dame, solamente que en este caso las arquivoltas son muchísimo más grandes y las torres van a estar fuera de la nave. Finalmente el Duomo di Milano, que tiene una decoración muchísimo más detallada, con más trabajo de cantería. La fachada no va a ser dividida como en Francia, que era la nave principal y después las dos torres laterales, sino más bien en el sentido de las antiguas basílicas sin torres, con una nave, bueno, más bien con 5 naves principales. El arte gótico va a buscar siempre tener una mayor altura, y de ahí que se vea la necesidad de generar muros que van a ser más livianos, pero eso va a tener como contra el hecho de que estos muros no van a ser tan resistentes. Para poder generar un equilibrio se va a basar en 3 elementos básicos. Estos son los arcos apuntados, también conocidos como ojivales, las bóvedas de crucerías de ojivas, también conocidas como bóvedas de nervaduras, y como soportes va a tener tanto pilares como arbotantes, así como los contrafuertes. El arco apuntado ojival se compone de 2 segmentos de círculo apoyados por la parte superior, lo cual va a permitir tener una mejor estabilidad, además de que el vano, es decir, el espacio vacío que está
debajo del arco va a poder ser más grande y como consecuencia va a poder tener una mayor altura. La ojiva recibe este nombre porque, bueno, precisamente así se le llama a la figura que se va formando, que es esta figura que termina en un punto en la parte superior. Cuando se cruzan los arcos de ojivales en diagonal, se van a generar poco a poco algunas construcciones que se conocen como bóvedas de nervadura o bóveda de crucería de ojivas. Forman una especie de nervaciones, como las nervaciones que tienen las hojas, de ahí su nombre, y eso permite que se puedan crear bóvedas de nuevo que van a ser más resistentes que las bóvedas de medio cañón del románico y por lo tanto van a poder ser más altas. Aparte van a darle una característica muy particular al estilo del arte gótico, que es el que nosotros podemos ver en las iglesias precisamente góticas. Por último, el tercer elemento son tanto los soportes internos, que generalmente van a ser pilares, y los soportes externos, que son contrafuertes y arbotantes. Primero, los pilares van a sujetar las bóvedas. La diferencia entre el pilar y la columna es que la columna generalmente, en vez de soportar una bóveda o soportar un arco, lo que soporta es directamente una trave, es decir, el techo. En este caso se soportan las columnas, que en el gótico pues ya vimos son columnas ojivales. Y las arbotantes, así como los contrafuertes, están en el exterior. Estos sirven para distribuir el peso de las bóvedas y de las torres a elementos externos y que no caiga todo directamente sobre los muros, permitiendo de nuevo construir edificios más grandes. Los contrafuertes, también conocidos como estribos, son heredados del románico. Se utilizan sobre todo para soportar los muros, obviamente, pero en este caso también van a tener una función decorativa y van a constituirse como el soporte de las gárgolas, que son decoraciones escultóricas que se ponen en la arquitectura. Las fachadas van a dejar de ser fachadas sobrias y se van a convertir en elementos compositivos y elementos decorativos muy importantes. Generalmente siempre van a estar apoyadas por dos torres laterales. Van a tener en la parte superior central un gran rosetón, muchísimo más grande que los rosetones que encontrábamos en el arte románico. El rosetón es un gran vitral que daba la bienvenida a la luz divina y que en determinada hora del día siempre iba a enfocar directamente sobre el altar. Conforme las catedrales fueron haciéndose más grandes, más lujosas, los rosetones se fueron haciendo cada vez también más complejos. La escultura va a incluir representaciones zoomorfas, fitomorfas, así como también algunas alegorías a estaciones del año, mitología, algunos campesinos en trabajos agrícolas, oficios, ciencias, etcétera, etcétera. Deja de existir esta predominancia solamente de la vida de los santos y del evangelio como existía en el románico, y actualmente vemos figuras muchísimo más libres, míticas, como pues por ejemplo las gárgolas. Las gárgolas tenían distintas funciones. Por ejemplo, se dice que podían funcionar como una especie de recordatorio para que los feligreses recordaran cómo era el infierno en caso de que quisieran actuar, pero también podían servir como una especie de monstruos que iban a espantar los malos espíritus que había en las alturas. En aquel tiempo recuerden que cuando ellos sentían algún viento, pensaban que era un espíritu que estaba pasando, así que en las alturas, como los vientos eran muy fuertes, la gente pensaba que había muchísimos espíritus pasando por ahí. Bueno, pero en realidad, aparte de esta función espiritual, las gárgolas tenían como función
el servir como cañerías para desaguar los techos de las grandes catedrales. Las esculturas en el gótico van a dejar de tener la rigidez tan típica del románico. Van a empezar a tener una mayor soltura, sobre todo naturalismo, gracia y flexibilidad, dado que, recuerden, existe una nueva visión del ser humano. Ya no solamente las iglesias sirven para la adoración de Dios, sino que también se convierten, más que la adoración de Dios, en un lugar para vivir literalmente la alegría de la vida, evidentemente gracias a Dios. Se pueden dividir 3 periodos de la evolución en la escultura gótica. Aunque no se identifican con un nombre en particular, sí podemos diferenciarlos. En primera, la forma arcaica de las estatuas, que van a seguir teniendo la función de columnas, tan típica del románico, pero los movimientos van a ser diferentes, van a tener muchísimo mayor detalle y también expresividad que es muy característica del gótico en contraparte del románico. En un segundo periodo vamos a encontrar esculturas que van a poderse diferenciar unas de otras, dado que cada taller o cada gremio va a ir generando su propio estilo. Esto es importante, dado que nos va a marcar como el inicio de la individualidad de los artistas. Es decir, ya no se trata solamente de dibujar un símbolo o un ícono de una sola manera, sino que cada taller, cada artista va a tener libertad de empezar a interpretar la forma que quiere generar. Y finalmente vamos a tener una escultura que ya va a sobresalir en el detalle, en la naturalidad, en los gestos, que se conoce un poco como escultura gótica manierista. Cada artista va a empezar a firmar a veces sus obras. Cada artista va a empezar a dejar algo de sí mismo, alguna marca, algún tipo de gesto o algún estilo, para que se reconozca quién es el autor. En este periodo, en este punto, estamos ya encontrando el inicio de lo que es el Renacimiento. Uno de los artistas que va a tener muchísima importancia en este periodo fue Nicola Pisano. Nicola Pisano se distinguió por darle una gran expresividad a sus figuras, como lo podemos ver en la imagen, sobre todo en el trabajo de los ropajes y de los gestos. Se nota muchísimo la influencia del arte grecorromano, aunque podemos también identificar que las proporciones no son las proporciones clásicas de 7 cabezas o de 7 cabezas y media, sino más bien están mucho más cercanas a las proporciones románicas de entre 5 y 6 cabezas. También se van a desarrollar otro tipo de artes que va a ser muy importante, sobre todo el arte de los vitrales. El estilo translúcido va a transmitir una gran cantidad de niveles lumínicos hacia el interior, y esta luz iba a ser entendida como la sublimación de la divinidad. La luz iba a interactuar en el fondo de las iglesias, permitiendo que todos los reflejos generaran en el feligrés una idea de divinidad. También era muy importante el sentido vivencial. De la misma manera que nosotros ahora podemos viajar de una ciudad a otra para ir a algún concierto y disfrutar de la música y del espectáculo de video y luces, en aquel tiempo los feligreses viajaban miles de kilómetros para poder conocer una catedral y disfrutar también de un espectáculo de luces, de un espectáculo sonoro con los grandes coros. Va a haber un gran desarrollo de la pintura. Se van a generar estilos diferentes, un gran naturalismo, síntesis de color, un dibujo muchísimo más enfocado hacia el volumen y sobre todo un indicio de la ilusión de profundidad. Todavía no una perspectiva como tal, pero sí la ilusión de que puede haber profundidad en las obras.
La pintura va a tener un desarrollo más lento que la escultura, sobre todo porque evidentemente las esculturas tenían el punto central dentro de la arquitectura. La pintura va a ser como un arte que se va a utilizar sobre todo en iglesias pequeñas, no tanto en las grandes catedrales. Vamos a empezar a ver artistas que van a sobresalir por sí mismos, por su estilo, por su forma de hacer la obra, y dentro de esos artistas tenemos a Duccio, que es el que estamos viendo en esta imagen. Duccio di Buoninsegna fue un pintor del periodo gótico que, si nos damos cuenta, tiene todavía la tradición románica de utilizar la jerarquización, utilizar sobre todo en la imagen de los apóstoles en la vista superior, la frontalidad, aunque ya hay ahí algunos rastros de dinamismo, de movimiento, de expresividad en los rostros y también de gran detalle en la caída de los ropajes. Otro artista muy importante fue Ceni di Beppo, más conocido por su segundo apellido, que fue Cimabue. Este artista también se encuentra en la tradición primera del gótico, es decir, todavía con la tradición románica de los íconos bizantinos en algún momento. Recuerden que al ser italiano tiene mucho más contacto con la zona mediterránea y por lo tanto con Oriente que lo que se podría dar tanto en Francia como en Alemania y bueno, mucho menos en Holanda. Pero si se fijan en el crucifijo de la izquierda podemos ver que hay mucho mayor movimiento, ya no es la imagen rígida y frontal, sino que alcanzamos a ver movimiento en las caderas de Cristo, una expresividad en el rostro muy particular, y del lado derecho también podemos ver que el niño Dios no es solamente un niño que está de frente, sino que empieza a tener movimiento tanto en la mano derecha como en la gestualidad. Y por último, uno de los grandes artistas del Renacimiento, del inicio del Renacimiento y del fin del Gótico, es Giotto di Bondone, más conocido por su nombre, por Giotto. Este artista va a ser uno de los primeros en desarrollar la profundidad. Podemos ver cómo en sus inicios, con la imagen que está al lado izquierdo, tiene todavía esa tradición románica, pero poco a poco va a ir desarrollando un lenguaje más característico del Renacimiento, que en la imagen del lado derecho lo vemos sobre todo por la ilusión de profundidad. Se pierde por completo la jerarquización. Si se dan cuenta, Cristo, que es la figura más importante, está por debajo de los apóstoles, por debajo de María e incluso está por debajo de los campesinos. Y algo muy importante, si se dan cuenta, es que empieza a haber un gran trabajo de color. No es casualidad el que en esta imagen el Giotto utilice un cielo azul, los ropajes principales de los de San Juan, que es el que está inclinado, y de María Magdalena, que es la que está a sus pies, sean rojos, y que las aureolas de la cabeza sean de tono amarillo. Ahí podemos darnos cuenta cómo de manera aparentemente intuitiva entendía perfectamente el equilibrio de color que debía de haber en una imagen. Y bueno, para terminar, es muy importante que notemos cómo el arte gótico en realidad puede ser entendido como una evolución del románico. Hay mucho mayor naturalismo en las formas, hay una mayor expresividad, y siempre hay que tener en cuenta que poco a poco se va poniendo al ser humano como un elemento principal. Ya no es solamente Dios, sino también el ser humano. Y también lo más importante es entender cómo esta evolución de las formas y de los estilos va a ir generando poco a poco lo que será el Renacimiento.